Hay despedidas que parten el corazón, pero con los años descubrí que no era la despedida lo que más dolía. Lo que realmente dolía era comprender demasiado tarde el regalo que había tenido entre mis manos. Y fue un pequeño gato gris quien vino a enseñarme eso. Durante mucho tiempo pensé que las grandes lecciones de la vida llegaban de la mano de personas extraordinarias. Un maestro, un sacerdote, un escritor, alguien con muchas respuestas. Nunca imaginé que una de las lecciones más profundas que iba a recibir llegaría caminando en 4 patas y envuelta en un suave pelaje gris. Su nombre era Buba, y aunque hoy voy a hablarte de él, esta carta no trata solamente de un gato. Habla de todos esos encuentros que un día transforman nuestra vida sin pedir permiso. Porque algunos seres no llegan para quedarse muchos años, llegan para despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi. Era pequeño, estaba indefenso, no tenía nada que llamara especialmente la atención. No era un gato de esos que aparecen en las publicidades, ni tenía un color extraño. Era simplemente gris, de un gris suave, así como el cielo cuando está por amanecer. Y sin embargo, había algo en su manera de mirar que me conmovió desde el primer instante. Hay miradas que observan y hay miradas que parecen reconocerte. La de Buba era así. No sabría explicarte por qué. Solo sé que cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una paz difícil de poner en palabras. Como si, de alguna manera misteriosa, ya nos conociéramos. Con el tiempo, escuché muchas veces esa frase que dice que no somos nosotros quienes elegimos a los animales. Son ellos quienes nos eligen. No sé si será verdad, pero cada vez que recuerdo aquel primer encuentro, me cuesta creer que haya sido solo una casualidad. Porque Buba no entró solamente en mi casa. Entró en mi rutina, entró en mis silencios, entró en mis días buenos y también en mis días malos. Llegó despacito como llegan las cosas importantes, sin hacer ruido, sin hacer promesas. Y sin embargo, muy pronto empezó a ocupar los lugares más inesperados de mi vida. Todavía puedo verlo caminando por la casa, como si siempre hubiera vivido ahí, explorándolo todo, oliéndolo todo, descubriendo cada rincón con la curiosidad con la que un niño descubre el mundo por primera vez. Y yo lo observaba. Muchas veces dejaba lo que estaba haciendo simplemente para mirarlo, porque tenía una manera muy particular de estar presente. No parecía tener prisa, no vivía preocupado por lo que vendría después, solo habitaba el instante y sin saberlo, ya estaba empezando a enseñarme. Hay una escena que todavía hoy me hace sonreír. Yo me sentaba a escribir, abría mi cuaderno, sacaba la lapicera y respiraba profundo. Y cuando por fin encontraba la primera frase, aparecía él. De un salto se subía al escritorio, empujaba la lapicera con una de sus patas, después daba una vuelta sobre las hojas hasta encontrar el lugar perfecto. Y se acostaba exactamente encima de aquello que yo intentaba escribir. Al principio me enojaba y protestaba. «Buba, déjame trabajar». Él levantaba apenas su cabecita. Me miraba con una paz absoluta, parpadeaba despacio y volvía a apoyar el hocico sobre el papel. Como si quisiera decirme, eso puede esperar. Terminaba cerrando el cuaderno unos instantes y empezaba a acariciarlo. Su pelo era suave, su ronroneo llenaba el cuarto de una calma difícil de explicar. Y sin darme cuenta, las preocupaciones empezaban a perder importancia. Con el tiempo entendí que aquellas interrupciones nunca habían sido interrupciones, eran invitaciones. Invitaciones a volver al presente, a dejar de correr, a recordar que una caricia también podía formar parte de rezar. Porque hay seres
que hablan sin pronunciar una sola palabra. Y Buba hablaba así, con una mirada, con un ronroneo, con la manera en que buscaba mi pecho cuando intuía que algo no estaba bien. Había tardes en las que yo llegaba agotada, no decía ninguna palabra. Me sentaba en el sillón mirando por la ventana y unos segundos después sentía un pequeño peso acomodándose sobre mis piernas. Era él. No intentaba distraerme, no intentaba arreglar nada. Simplemente permanecía, respiraba, y yo empezaba casi sin darme cuenta a respirar con él. Nunca nadie me enseñó tanto sin decir una sola palabra. En aquel tiempo, yo pensaba que el regalo era tener un gato. Y hoy sé que el verdadero regalo era otro. Era aprender que el amor más profundo no siempre hace grandes declaraciones. A veces simplemente se queda y acompaña. Con Buba aprendí algo que hasta entonces no había comprendido del todo. Los animales no saben contar el tiempo, no miran el reloj, no tienen calendarios, no se preocupan por el próximo lunes, no se preguntan cuánto falta para que llegue el verano, no viven pensando en lo que harán dentro de 5 minutos o de 5 años. Para ellos, la vida sucede ahora. Tal vez por eso aman de una manera tan distinta. Nosotros, en cambio, vivimos como si el tiempo fuera infinito. Dejamos abrazos para después, conversaciones para otro día, visitas para cuando tengamos menos trabajo, viajes para cuando tengamos más dinero, palabras para cuando encontremos el momento adecuado. Vivimos diciendo mañana, después, más adelante, como si alguien nos hubiera prometido que ese día llegará. Buba no sabía nada de eso. Si quería acostarse sobre mi pecho, lo hacía. Si quería una caricia, venía a buscarla. Si encontraba un rayo de sol entrando por la ventana, se acostaba exactamente en ese lugar. No se preguntaba cuánto duraría, simplemente lo disfrutaba. Y yo lo observaba, sin saber que mientras él aprendía a vivir conmigo, yo estaba aprendiendo a vivir un poco más como él. A veces me pregunto cuántas veces estuvo Buba acostado a mi lado mientras yo estaba en otra parte. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi cabeza estaba resolviendo un problema que todavía no había ocurrido, recordando una conversación que ya no podía cambiar, preocupándome por el día siguiente, pensando en todo lo que faltaba por hacer, y él simplemente estaba ahí, esperándome en el único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. Hay una escena que vuelve muchas veces a mi memoria. Una tarde estaba sentada escribiendo, Buba dormía sobre mis piernas, yo tenía el cuaderno apoyado a un costado porque él había decidido una vez más que mis planes podían esperar. Recuerdo haber bajado la mirada. Dormía profundamente. Su cuerpo subía y bajaba con cada respiración. Pasé lentamente mi mano sobre su lomo, una vez, después otra. Y por alguna razón que todavía no puedo explicar, sentí una tristeza extraña. No había ocurrido nada. Buba estaba bien, estaba conmigo, dormía tranquilo sobre mis piernas y sin embargo una pregunta atravesó mi mente. ¿Cuánto tiempo más tendremos? No sé de dónde vino. Tal vez fue uno de esos pensamientos que aparecen y enseguida queremos espantar. Porque hay verdades que conocemos, pero preferimos no mirar demasiado tiempo. Sabemos que nuestros padres algún día no estarán. Sabemos que nuestros hijos crecerán y se irán. Sabemos que nuestros animales vivirán menos años que nosotros. Sabemos que las casas se vacían, que las etapas terminan, que las personas cambian, que nosotros también vamos a cambiar. Eso lo sabemos. Pero vivimos como si no lo supiéramos,
Porque si pensáramos todo el tiempo en la fragilidad de aquello que amamos, quizás el miedo no nos dejaría disfrutarlo. Entonces, hacemos un pacto silencioso con la vida. Olvidamos por un rato que todo es transitorio y amamos. Aquella tarde miré a Buba dormir. Apoyé mi mano sobre su cuerpo, sentí su calor y tuve una certeza incómoda. Algún día iba a extrañar exactamente ese momento. Algún día daría cualquier cosa por volver a sentir ese pequeño peso sobre mis piernas, por escuchar su ronroneo, por verlo acostarse encima de mi cuaderno, por volver a decirle: Buba, déjame trabajar. Y en ese instante comprendí algo que me dolió, pero que también me hizo abrazarlo un poco más fuerte. Todo lo que amamos es frágil, no porque esté roto, sino porque está vivo. Y todo lo que está vivo cambia, crece, se transforma y algún día se va. Me gustaría decirte que después de comprender eso, aprendí a aprovechar más cada instante, pero no sería verdad. Seguí teniendo prisa, seguí preocupándome por cosas que nunca ocurrieron, seguí mirando el teléfono cuando alguien me hablaba, seguí posponiendo abrazos, seguí diciendo después. Porque comprender una verdad no significa que inmediatamente sepamos vivir de acuerdo a ella. A veces la vida tiene que repetírnosla una y mil veces, y algunas veces lo hace de la manera más dolorosa. No sé si alguna vez miraste a alguien que amás y sentiste miedo de perderlo. Tal vez fue apenas un segundo, un pensamiento que apartaste rápidamente porque no querías imaginar una vida sin esa persona. A mí me pasó muchas veces, pero en particular me pasó con Buba. Durante mucho tiempo pensé que ese miedo era una debilidad. Hoy pienso algo diferente. Creo que el miedo a perder es muchas veces la sombra que proyecta el amor. Porque cuanto más importante se vuelve alguien para nosotros, más vulnerable se vuelve nuestro corazón. Y ahí aparece una de las grandes contradicciones de amar. Queremos amar profundamente, pero no queremos sufrir. Queremos los encuentros, pero no las despedidas. Queremos conservar esos momentos, pero no queremos aceptar que algún día se convertirán en recuerdos. Queremos abrir el corazón, pero sin correr el riesgo de que se rompa. Y eso, mi querido caminante, no es posible. Porque no existe una manera de amar profundamente sin volvernos vulnerables. Porque cada vez que decimos te quiero, también estamos diciendo, aunque no lo sepamos, tu existencia importa mucho en mi vida. Y cuando alguien importa, su ausencia también importa. Creo que Buba empezó a enseñarme eso mucho antes de irse. Me enseñó que el precio del amor no es la pérdida. El precio del amor es aceptar que no podemos controlar cuánto tiempo durará aquello que amamos. Podemos cuidar, podemos acompañar, podemos abrazar, podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, pero no podemos detener el tiempo. Y quizás la verdadera pregunta nunca fue ¿cómo hago para no perder lo que amo? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿cómo quiero amar mientras todavía lo tengo aquí? La respuesta llegó antes de que yo estuviera preparada para recibirla, como llegan casi todas las despedidas importantes, sin pedir permiso, sin preguntarnos si estamos listos, porque uno nunca está listo. Podemos saber que algo va a suceder, podemos imaginarlo, podemos incluso temerlo durante años, pero entre imaginar una ausencia y entrar a una habitación donde esa ausencia ya existe, hay un abismo. El día en que Buba se fue, el mundo no se detuvo. Y creo que esa es una de las cosas más extrañas del duelo.
El mundo sigue. Alguien prepara un café, un colectivo pasa por la calle, una persona se ríe, un teléfono suena, los pájaros cantan, el sol vuelve a brillar y una parte tuya quiere gritar: ¿cómo puede todo seguir igual si para mí nada es igual? La casa era la misma, los muebles estaban en el mismo lugar, el cuaderno seguía sobre la mesa, pero había algo que faltaba. Faltaba una presencia. Y descubrí que las ausencias también ocupan espacio. Busqué a Buba en los lugares donde siempre estaba, en el sillón, en la cama, cerca de mi cuaderno. Más de una vez creí verlo pasar. Una sombra, un movimiento, algo gris en el rabillo del ojo, y mi corazón reaccionaba antes que mi mente. Buba, pero no estaba. Y entonces llegaba nuevamente esa verdad. Se había ido. Creo que una de las partes más dolorosas de perder a alguien no es comprender que murió. Es descubrir todas las pequeñas veces que va a volver a morir en nuestra vida. Cuando abrimos una puerta esperando encontrarlo. Cuando escuchamos un sonido conocido. Cuando encontramos un pelo en una manta. Cuando aparece una fotografía que habíamos olvidado. Cuando queremos contar una historia y recordamos que la persona o ese ser a quien queríamos contárselo ya no está. El duelo no sucede una sola vez. Sucede en pequeñas despedidas, una detrás de otra, hasta que lentamente aprendemos a vivir con una forma nueva de presencia. Durante mucho tiempo pensé que la muerte de Buba me había quitado algo. Y claro que me lo quitó. Me quitó su cuerpo, me quitó su calor, su ronroneo, el peso de sus patas sobre mis piernas, la posibilidad de volver a acariciarlo. No quiero romantizar la despedida. Perder duele, y a veces duele de una manera brutal. Hay pérdidas que nos parten, que nos dejan sin respuesta, que nos hacen enojarnos con la vida, con Dios, con nosotros. Hay despedidas para las que ninguna frase alcanza. Y creo que debemos permitirnos decirlo. No todo dolor necesita inmediatamente una enseñanza. A veces el dolor necesita simplemente ser llorado. Necesita tiempo, necesita silencio, un lugar donde existir sin que nadie intente arreglarlo, sin que nadie quiera callarlo. Yo lloré a Buba, lo busqué, lo extrañé. Hubiera dado cualquier cosa por tenerlo una vez más entre mis brazos. Y durante mucho tiempo pensé que sanar significaría dejar de extrañarlo, hasta que comprendí que estaba equivocada. Sanar no era olvidar. Sanar tampoco era dejar de amar. Sanar era encontrar una nueva manera de seguir amándolo. Porque el amor no desaparece el mismo día que un cuerpo deja de estar. ¿A dónde va entonces todo ese amor? Esa pregunta me acompañó durante años. ¿A dónde va el amor cuando ya no podemos entregarlo físicamente a quien amamos? Y poco a poco empecé a encontrar una respuesta. Se transforma, se convierte en memoria, en gratitud, en una forma diferente de mirar la vida, en una caricia que damos a otro ser, en una historia que contamos, en una manera nueva de amar. Buba ya no estaba sobre mi cuaderno, pero estaba en la mujer que yo era después de haberlo conocido. Y entonces comprendí algo que cambió mi manera de mirar las pérdidas. Durante mucho tiempo había pensado que perder era solamente quedarse sin algo. Hoy sé que no. Las pérdidas también revelan el tamaño del amor, porque nadie extraña profundamente aquello que nunca significó nada. El dolor no es la prueba de que amar fue un error. Muchas veces es la prueba de que algo fue profundamente importante. Y si pudiera volver atrás y alguien me dijera: podés evitar todo ese dolor, podés evitar todas estas lágrimas, podés evitar la despedida, pero para hacerlo tendrás que renunciar también al encuentro. Yo volvería a elegir a Buba, volvería a abrirle la puerta, volvería a dejarlo acostarse sobre mis cuadernos,
Volvería a quejarme porque no me dejaba escribir, volvería a sentir su peso sobre mi pecho, volvería a amarlo, aún sabiendo cómo termina la historia. Porque ese fue quizás su último gran regalo, enseñarme que una historia no pierde su valor porque termina. Una canción no deja de ser hermosa porque llega a su última nota. Una tarde no deja de haber sido feliz porque llega la noche. Y un amor no deja de haber valido la pena porque un día tengamos que despedirnos. Tal vez ese sea uno de los aprendizajes más difíciles de esta vida. No medir el valor de algo por cuánto duró, sino por cuánto nos transformó. Hoy, cuando pienso en Buba, todavía hay tristeza en mi corazón. Claro que la hay. Hay amores cuya ausencia nunca deja de doler del todo. Pero junto a la tristeza vive otra cosa, la gratitud. Una gratitud inmensa, porque entre todas las posibilidades de este mundo coincidimos. Él estuvo aquí, yo estuve aquí. Durante un pequeño fragmento de tiempo nos encontramos. Quizás nunca comprendamos del todo el misterio de algunos encuentros, por qué algunas personas llegan, por qué algunos animales aparecen precisamente cuando más lo necesitamos, por qué algunos seres permanecen toda una vida y otros apenas el tiempo suficiente para cambiarnos. Pero tal vez no tengamos que comprenderlo todo. Tal vez algunas historias solo necesitan ser agradecidas. Por eso, si hoy estás atravesando una pérdida, no voy a decirte que no llores. Llora, llora todo lo que necesites. No voy a decirte que todo pasa, porque hay cosas que no pasan. Hay cosas que nos atraviesan y nos transforman. Tampoco voy a decirte que busques rápidamente una enseñanza. Hay dolores que necesitan primero ser dolor, necesitan doler hasta el fondo. Pero quizás cuando llegue tu momento puedas hacerte una pregunta. ¿Quién soy hoy luego de haber tenido la fortuna de encontrarlo? De vivir esa experiencia al lado de ese ser maravilloso. Tal vez la respuesta no quite la tristeza, pero puede hacerle un lugar a la gratitud. Y a veces el duelo empieza transformándose justamente ahí, cuando dejamos de mirar solamente el día en que alguien se fue y volvemos a mirar todos los días en que sí estuvo. Gracias, Buba. No por haberte quedado para siempre, eso nunca estuvo entre tus patitas. Gracias por haber estado. Gracias por cada interrupción, por cada ronroneo, por cada tarde, por cada vez que te acostaste sobre mi pecho sin saber que estabas sosteniendo partes de mí que nadie más podía ver. Gracias por enseñarme que el amor no necesita palabras. Y gracias por enseñarme que perderte no borró el regalo de haberte encontrado. Porque hoy lo sé. Todo lo que amamos es frágil y precisamente por eso es tan, pero tan valioso. Mi querido caminante, antes de cerrar esta carta, quiero dejarte una pregunta. ¿A quién seguís amando aunque ya no puedas abrazarlo? No hace falta que encuentres una respuesta perfecta. Tal vez solo necesitas recordar un rostro, una voz, un nombre, unas patas corriendo hacia vos, una mano, una casa, una etapa de tu vida y quizás por un instante, en lugar de pensar solamente en lo que perdiste, puedas recordar el inmenso privilegio de haber coincidido. Gracias por abrir esta tercera carta, gracias por dejar que Buba entre, aunque sea por unos minutos, también en tu vida. Soy Beca y hoy no quiero despedirme diciéndote que las pérdidas dejan de doler. Quiero despedirme con algo que mi pequeño maestro tardó años en enseñarme. El dolor de una despedida no borra la belleza del encuentro. A veces la confirma.
Hasta la próxima.